Amados hermanos en el Señor, que la bendición de Él y su paz sea en la vida de cada uno de ustedes en esta hermosa oportunidad que Dios nuestro Padre nos regala nuevamente. Es para su servidor un verdadero placer espiritual estar en la intimidad de su hogar, compartiendo el pregón de la palabra de Dios, esperando que a través de la presente nuestra vida sea edificada y que cada enseñanza sea de gran bendición. Como dijera el patriarca Job: oíd sabios mis palabras, y vosotros doctos estadme atentos, porque el oído distingue las palabras como el paladar gusta para comer. Que cada uno de nosotros esté con esa convicción de oír esa palabra y atesorarla en el proceder de su vida. Le saluda su consiervo Osea Vázquez a través de Edificados en la Palabra. Es para mí un gusto enorme compartir el mensaje de la palabra del Señor. En esta oportunidad, siguiendo con el lineamiento el Evangelio a la manera de Jesús, estudiando a Juan, hablar del Evangelio a la manera de Jesús, entonces estaremos considerando el Evangelio de Juan y el tema de esta ocasión, la depravación del hombre, nacimiento ilegítimo. Así vamos a titular la meditación: la depravación del hombre, nacimiento ilegítimo. Así que sea bienvenido y esperamos que sea de bendición esta enseñanza. Hagamos oración al Señor para que sea Él quien nos dirija. Bendito y soberano Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, nuevamente delante de su presencia, por su amor y misericordia, nos regala la bendición de poder acercarnos delante de usted de manera, oh Dios, descubierta, porque delante de sus ojos todas las cosas están desnudas. Es por ello, oh Dios, que no podemos esconder ninguna de nuestras intenciones, sean en pensamientos, en actitudes u otros. Por ello, Señor, demandamos ante su presencia que somos pecadores. Nos equivocamos con pensamientos, con acciones, pero te pedimos que nos perdones. Ahora, mi Dios, ha llegado también el momento para extraer una enseñanza de su palabra. Y te pido que me permitas a mí, en primer lugar, entenderla. Y asimismo a quienes escuchan a través de este medio. Que tu bendición sea manifestada conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Y hacen más difícil mi diario caminar. A Dios le pido. Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar en detalle a la meditación antes mencionada. La depravación del hombre, nacimiento ilegítimo. El sentido depravación es conocido dentro de nuestro lenguaje, es acción o efecto de depravarse, es decir, llevar o llegar a un estado o condición moral inferior, y se asimila con la corrupción, degeneración, degradación y perversión. Repito, el sentido depravación significa acción o efecto de depravar o depravarse, es decir,
llevar o llegar a un estado o condición moral inferior y se asimila con la corrupción, degeneración, degradación o perversión. Esos son los términos conocidos en el sentido de la depravación del hombre. Así es nuestra meditación, la depravación del hombre. Y agregado, nacimiento ilegítimo, no legítimo, sino un nacimiento ilegítimo. ¿Qué significa ilegítimo? ¿Qué nos hace pensar que no es legítimo? Es decir, el nacimiento ilegítimo significa que no es legítimo. Es decir, el sentido legítimo es que se ajusta a la ley, se ajusta a los principios de la palabra del Señor. Es decir, ama la justicia, practica la justicia, enseña la justicia. El hombre legítimo se ajusta a la ley, es legal, es de sentido común a la justicia. El hombre legítimo es aceptable, es cabal, es justo, lícito y es permitido. Pero el hombre ilegítimo, estamos viendo, es el antónimo de legítimo. Qué interesante, es decir, cuando el hombre no es legítimo, si el hombre es ilegítimo, no se ajusta a la ley. Es ilegal. Es contrario a la justicia. Es inaceptable. Es ilícito. Es injusto. Estos son los términos en los cuales necesitamos conocer para comprender nuestra consideración. Entonces, estamos hablando de la depravación del hombre, un nacimiento ilegítimo. Vamos a tomar la escritura en el libro del Evangelio de Juan. Recuerde que es según Juan, capítulo 8 de Juan, versículo 41 al 47. Juan capítulo 8, 41 al 47. Dice de la manera siguiente: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. 42. Entonces Jesús le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Versículo 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 45. Y a mí, ¿por qué digo la verdad y no me creéis? 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no soy de Dios. ¡Qué reprensión, amigo y hermano! Reprensión con poder de lo alto, con el escrutinio mejor evaluado, que es el del Dios Todopoderoso. El maestro en este pasaje
aniquila el concepto que el hombre tiene de sí mismo y se lo debe estudiar con cuidado, pues es una de las verdades impactantes y reveladas por Jesucristo. El destino del hombre depende de lo que Él les reveló. Vea usted, aquellos hombres habían perseguido al maestro. Lo habían andado con él y le acusaban. Y Jesús en una ocasión les dice, porque ellos defendían su postura de ser hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si vuestro padre es Abraham, entonces haríais las obras de Abraham. Es decir, si ustedes fueran legítimos, amaran la justicia, amaran la paz, amaran la rectitud, etcétera. Pero sin embargo, el maestro les dice, ustedes enseñan y dicen ser hijos de Abraham, pero no hacen las cosas de Abraham. Y no solamente eso, les dice, también procuran matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, lo cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vea usted, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Esto no lo hizo Abraham, les está diciendo. Ustedes dicen ser legítimos, pero tendrían que hacer lo que hacía Abraham. Ustedes pretenden matarme, le dice, y Abraham no hizo esto. Mire, hermano y amigo, qué interesante. Ahora Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Y reprende a aquellos pueblos que están ahí con él, acusándole. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Una vez que Jesús, bajo la inspiración de lo alto, hace este escrutinio en ellos, les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Deja usted, vosotros de vuestro padre, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, ¿por qué digo la verdad y no me creéis? Mire, mi amado hermano, podemos ver cómo Jesucristo les reveló. Y les revela ahí en el versículo 41 el derecho declarado. El hombre niega, el hombre sostiene que Dios es el Padre, pero el problema es que el hombre lo sostiene, pero no guarda su palabra, no respeta sus mandamientos. Está en contra, totalmente en contra de la palabra de Dios. Ahora bien, el hombre no ama a Jesucristo. No ama. Y eso lo podemos ver hoy en la actualidad. Amigo y hermano, hoy lo podemos verlo, lo podemos contemplar en la actualidad. Fíjese, amigo interlocutor, el hombre es más posible, es más seguro que el hombre le crea a los sueños mentirosos, a los brujos, a los hechiceros, a los adivinos y un montón de filosofías diabólicas que circulan por las calles. Pero no les creen a la palabra de Dios. No le creen. Es más probable que el hombre crea un sueño. Quizás su servidor pudiera contar un sueño mentiroso y el hombre bien lo cree. Hoy podemos ver desde las tribunas, exégetas aparentemente predicando un sueño,
predicando una revelación falsa y el hombre lo cree. Pero cuando nosotros tomamos la escritura y enseñamos y predicamos conforme a ella, el hombre no lo cree. Entonces, el hombre no ama a Dios. Jesucristo, el Maestro, le dice que él había venido de Dios. También les enseña que fue enviado por Dios. Pero el hombre no comprende las palabras y declaraciones de Jesucristo. El hombre muestra por sus obras que su padre es el diablo. Aunque él diga que su padre es Dios, pero por sus hechos se conocen. Decía el libro de la primera carta de Juan, versículo que no leímos o que no leemos, pero decía el hermano Juan que probáramos los espíritus, porque muchos espíritus saldrían. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced el Espíritu de Dios. Note usted. Y decía ahí, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo. Esa era la condición triste y paupérrima en la que estaba aquel pueblo. No creían, no habían aceptado, no estaban convictos. Por eso nuestra consideración, la depravación del hombre, el nacimiento ilegítimo. Ahora bien, Satanás y el hombre tienen lascivia, el pecado carnal que azota a la sociedad. Satanás y el hombre matan. Satanás y el hombre no permanecen en la verdad. Satanás y el hombre mueren. Y Jesucristo es sin pecado. Él tiene los atributos de Dios. Él es el unigénito del Padre, el primogénito entre los muertos, el primero en la resurrección. Pero el hombre no crea este mensaje. Los hombres siguen sin creer. El hombre no es de Dios. El hombre es pecaminoso y no oye la palabra del Eterno. Por esa razón, es pecador. Está alejado de la gloria de Dios. El hombre peca porque es depravado. Esto es nacido en forma ilegítima. La depravación significa que un hombre siempre está alejado de Dios. Ahora bien, amigo oyente, usted necesita entrar en un proceso de convicción, de conversión y arrepentimiento ante los pies del Señor. Anímese, venga a los pies del Señor, venga a los pies de Jesucristo, y solamente en Él encontrará la paz, en Él encontrará la seguridad. Y hago una pregunta en conclusión: si el día de hoy muriera usted, ¿hacia dónde va? ¿Qué esperanza se lleva? Hágase esta pregunta y contéstese entre sí. ¿Qué pasará o qué pasaría si hoy muriéramos? Si estamos con Jesucristo, heredaremos su promesa. Pero si morimos sin Él, solamente nos espera una horrenda confusión y vergüenza perpetua. Anímese a venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se acerca un día de felicidad. Así es que dejamos para usted la atenta y cordial invitación de buscar del Señor para que su vida tenga sentido y los días que restan sean de prolongación bendecida. Ha sido un enorme placer compartir de manera especial y lacónica esta meditación bíblica, esperando que sirva de gran bendición en su vida. Y le invitamos a que no se aparte de la verdad, sino más bien día a día
nos mantengamos con alegría delante de los pies del Señor, para que si la muerte llegara, nos halle preparados para participar en la primera resurrección, cuando venga por segunda vez Jesús a esta tierra. Así que le saluda su consiervo Oseas Vázquez a través de esta entidad. Que Dios lo bendiga y que la abundante paz de nuestro Dios y de su Hijo amado esté con usted y su familia. Hasta en otra audición, si el Señor así nos lo permite.